única y verdadera vocación es la santidad. La santidad es lo único que cuenta. Ser santos es la única vocación a la cual hemos sido llamados y por la cual nosotros hemos sido bautizados. Quien piense que ha terminado su vocación por ser padre, madre de familia, ahora abuelos o abuelas, no, está equivocado. La verdadera y única vocación es la santidad. Bueno, y dentro de este caminar a la santidad hay pequeños caminos, pequeñas rutas que debemos de seguir. Y una de esas pequeñas rutas, la Iglesia nos invita siempre en la Cuaresma a seguirla. Y nos dan elementos para poder caminar. Nos dan así como guía, una guía para poder alcanzar la meta que es la santidad en esta Cuaresma. Esa guía es nada menos que la liturgia. Y en particular las liturgias dominicales. Todas las liturgias dominicales nos llevan al caminar de la Cuaresma a la Pascua. Y yo los invito para que en esta primera reflexión caminemos con la liturgia de la palabra, con la liturgia dominical de los evangelios. Son los evangelios quienes nos van a llevar hasta el camino final de nuestra Pascua. Y les voy a ir recordando algunos de los pasajes que hemos leído a lo largo de esta Cuaresma y voy a leer aquellos que aún no los hemos leído, pero que vendrán. Y nada menos que el primer domingo de Cuaresma, tomado del Evangelio de Marcos, que recuerden ustedes, este año es nuestro compañero de viaje en la liturgia anual, escuchamos lo siguiente. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Este Evangelio de Marcos, que es muy breve, porque recuerden ustedes que Mateo, Lucas y Juan nos presentan el mismo trayecto de Jesús en el desierto, pero si ustedes se dan cuenta, Marcos sintetiza completamente este pasaje de las tentaciones en 2 versículos, pero nos da detalles muy interesantes que otros evangelistas no nos dan. El primero de todos es que Jesús fue al desierto impulsado por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que lo empuja al desierto. En muchas ocasiones pensamos que de repente Jesús se le prendió la idea y dijo: pues me voy unos días a caminar por el desierto a ver qué encuentro. No, es el Espíritu de Dios que lo impulsa. Es la voluntad del Padre que quiere que vaya al desierto. Y aquí tenemos un primer punto muy interesante. Jesús, siempre obediente a la voluntad del Padre, cumplirá todo lo que le pida el Espíritu. Ahora bien, aquí también podemos tomar lo que es la espiritualidad. Fíjense bien que hablamos muchas veces de espiritualidad y hablamos de una espiritualidad ignaciana, de una espiritualidad mariana, de una espiritualidad de tantos y tantos santos y santas que han pasado por la historia de la Iglesia. Pero, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es esto: dejarse penetrar por el Espíritu de Dios y cumplir la voluntad de Dios. Quien no tiene espiritualidad no va a cumplir la voluntad de Dios. Así haya hecho toda su vida los ejercicios ignacianos o siga todas las reglas marianas que conozca,
si no se deja imbuir, si no se deja penetrar del Espíritu de Dios y cumple la voluntad del Padre, no puede tener una espiritualidad. La verdadera espiritualidad es aquella que te permite hacer la voluntad de Dios. Podríamos hacernos una primera pregunta nosotros, caminantes, porteadores, procesionistas. ¿Es que estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Es que viviendo el Viernes Santo como fraternidad, puedo vivir verdaderamente la voluntad del Padre? Vivir la voluntad de Dios es cumplir lo que el Espíritu nos dice. Y para tener ese Espíritu, indudablemente que debemos estar llenos de oración. Dejar que el Espíritu nos guíe, así como guió a Jesús al desierto. El Espíritu nos guía siempre. Es el Espíritu que no se equivoca. Y aquí viene también el don de discernimiento. ¿Cómo saber qué es lo que quiere Dios de mí? Bueno, es muy fácil. Si lo que me pide Dios me lleva al bien, me lleva al amor, estoy cumpliendo. Si lo que yo creo que el Espíritu me dice me lleva a un mal, entonces no estoy cumpliendo. No, eso no es del Espíritu, porque el Espíritu siempre nos dará cosas de bien y nunca cosas de mal. No podemos decir que el Espíritu me impulsa a dejarle de hablar a mi hermano porque no compartió la herencia conmigo. No, eso es un mal, porque el amor siempre todo lo perdona. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo cuando en mi comercio, cuando en mi profesión estoy faltando a la ética moral, estoy robando, estoy engañando. Entonces, eso no es del Espíritu. El Espíritu siempre me va a impulsar a hacer el bien. Jesús sabía muy bien que cumpliendo el don del Espíritu que lo impulsaba al desierto era para un bien. Entonces nos dice que el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. El desierto, este lugar inhóspito, este lugar solo, sombrío, del cual pues muchas veces no sabemos ni lo que va a pasar. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer los desiertos, y por cierto que en México hay desiertos hermosísimos, tan bellos como los de Arabia, tan bellos como los del Sahara, ese desierto es un lugar propicio donde Dios habla. El desierto siempre es el lugar propicio donde se encuentra la palabra de Dios. Por eso hoy nosotros estamos como en un medio desierto, no porque no hayan árboles, sino porque queremos alejarnos unos momentos, unas horas del ruido, alejarnos unas horas de nuestras ocupaciones habituales para que Dios nos hable. El desierto es el lugar favorable donde la más mínima brisa, la mínima gota de rocío lo hace florecer. Es tan mágico el desierto que en una noche de rocío al día siguiente hay flores. Es hermoso. Y lo mismo pasa con nuestro espíritu. Cuando en el espíritu tenemos vaciedad, estamos solos y nos cae una gota de rocío que es la palabra de Dios, entonces florecemos, entonces damos fruto. Hay que ir al desierto para poder encontrarnos con Dios. Solo el desierto nos permite tener esa capacidad. Permaneció 40 días. Este 40 días ya lo conocemos muy bien. 40, ¿verdad? Que es un número mágico en la Biblia, en el Antiguo Testamento. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto buscando la tierra prometida. 40 días Jesús estuvo en el desierto. ¿Quién podría soportar 40 días de desierto?
Pues Jesús lo hizo como el pueblo de Israel, significando esa búsqueda para él, búsqueda nada menos que de su propia vocación. Recordemos que esto Marcos lo está diciendo, fíjense nada menos que en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Estamos al inicio completamente de la vocación de Jesús. Todavía no ha empezado a predicar. Para Marcos, después de esta vida en el desierto, es el momento en que empieza a predicar. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y en el desierto, Jesús va a encontrar precisamente el único alimento, la única fuerza que le va a dar Dios, que es la palabra, para poder desempeñarse como verdadero profeta, como verdadero hijo de Dios. Y luego la famosa frase, y fue tentado por Satanás. ¿Qué necesidad y qué utilidad de las tentaciones? Muchas veces, y el padre ahorita que está confesando muy probablemente escuchará, y yo lo he escuchado, Padre, me acuso de que tengo tentaciones. ¿Y saben qué? Las tentaciones no son un pecado. El pecado es consentir a la tentación, porque la tentación estará presente toda nuestra vida, desde pequeñitos hasta que morimos. La gran Madre Teresa de Calcuta, al final de su vida, decía que sufría la tentación de negar a Dios. Sentía una noche oscura terrible en su vida y la tentación de decir, ¿y para qué hice todo esto si Dios no existe? La tentación siempre estará presente. Hablemos de tentación como aquella voz interior que nos quiere llevar al mal. Esa voz interior puede ser de diferentes maneras. Los que somos diabéticos, ¡ay, qué tentación tenemos de verdad de comernos un rico pan de dulce! Pero sabemos muy bien que el azúcar nos va a traicionar, nos va a subir. ¿Y qué prefiero? ¿Sacrificarme o caer en la tentación? Pues mejor prefiero el sacrificio. Prefiero no comerme ese pan de dulce. La tentación viene de múltiples formas, desde pequeños hasta grandes. Hay que saber sacar utilidad de la tentación. La tentación nos ayuda a luchar y a perfeccionarnos, porque saliendo de las tentaciones somos más fuertes. Jesús, cuando salió de las tentaciones del desierto, salió mucho más fuerte, salió completamente liberado de las tentaciones del demonio. Y nosotros también. La tentación nunca se nos va a quitar, pero podemos dominarla. Por eso en el Padre Nuestro rezamos, líbranos de todo mal y tentación, ¿verdad? Que nos libre, pero las tentaciones ahí estarán siempre. No tengamos miedo. San Pablo decía que las tentaciones proceden del hombre viejo que hay en cada uno de nosotros, y solamente la gracia del hombre nuevo nos incita a la santidad y nos libera de las tentaciones corporales y psicológicas. Entonces, la tentación es un mal natural en nosotros que debemos de vencer. ¿Cuáles serían las tentaciones de un procesionante? Que salga yo bien en la foto mañana en los periódicos, que me vean mis amigos que voy haciendo el sacrificio cargando a nuestra Madre Santísima. ¿Cuáles serían las tentaciones? Presumir que tengo un bello uniforme. ¿Cuáles son las tentaciones que me impiden verdaderamente liberarme de todo mal y servir a mi Señor el Viernes Santo? Pequeño camino que me debe de llevar a la santidad.
Y es así como, queridos hermanos, ese primer domingo de Cuaresma nos invitó a iniciar el camino. Un camino libres, impulsados por el Espíritu, imbuidos por la gracia de Dios, que nos lleva a un caminar por el desierto, lugar de encuentro con Dios, para afrontar nuestra propia tentación, nuestros propios pecados, nuestra propia debilidad. Indudablemente que los ejercicios, que las obras de piedad, las obras de misericordia son las que nos van a ayudar a vencer eso y a poder salir libres de todo mal. La gracia de Dios es la única que nos permite verdaderamente alcanzar el grado de santidad. Y luego vamos al segundo domingo de Cuaresma. En esta ocasión, recordarán ustedes, leímos el relato de la transfiguración en Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo: hagámosle tiendas. En realidad no sabían porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran nada de entre los muertos. Ellos guardaron secreto. ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Esta fue la lectura que escuchamos el segundo domingo de Cuaresma. Pero fíjense ustedes que ese mismo día, en la oración colecta, los sacerdotes hicimos esta oración: Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado dignamente, aliméntanos íntimamente con tu palabra, para que ya, purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Fíjense bien, purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. El último versículo del Evangelio nos dice lo siguiente: discutían entre sí y ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? ¿Qué quiere decir? Que Pedro, Santiago y Juan aún no habían sido purificados de su mirada interior y por lo tanto no podían comprender lo que sería la resurrección. Tener purificada la mirada interior. Solamente quien tiene una mirada purificada puede comprender la realidad. La fe transfigura la realidad. ¿Quiénes pueden tener esa mirada purificada? Pues los de corazón puro, los limpios de corazón. Vamos caminando en nuestra Cuaresma y la liturgia de la palabra nos invita verdaderamente a limpiar nuestro corazón de toda atadura, de toda mancha. Solamente la fe puede cambiar nuestra realidad. Para Pedro, Santiago y Juan, indudablemente que la experiencia de que Jesús se transfigurara
fue algo impactante, pero terriblemente fuerte. El Evangelio nos dice, esto lo dijo porque tenía miedo. Claro, tenía miedo, no sabía qué decir y se le ocurrió, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque no tenía todavía la mirada purificada. Los apóstoles que subieron al monte Tabor, les hacía falta todavía mucho por caminar. Lo entendieron solamente a la luz de la resurrección. Nosotros, los nuevos apóstoles de Cristo, debemos de entender esto. Estamos mucho más familiarizados con la palabra de Dios que los propios apóstoles en tiempos de Jesús. Ellos no conocían todo lo que nosotros conocemos. Ellos no habían vivido todo lo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, les llevamos mucha ventaja, pero el que mucho aventaja también tiene mucha responsabilidad. Debemos de caminar para poder entender que la fe transforma la realidad. ¿Cómo podemos transformar la realidad de nuestra procesión siendo porteadores o caminantes? ¿Con qué ojos de fe podremos contemplar las imágenes que porteamos? La experiencia nos dice mucho. Un servidor que acompaña al Señor de las Maravillas, me quedo verdaderamente frío cuando veo la fe de muchos y muchos de nosotros que se encuentran al paso de la imagen y que cuando ven al Señor de las Maravillas caen de rodillas y con una expresión verdaderamente de amor, de fervor, de pasión. Es la fe que está transformando la realidad. Es la fe que los hace llegar hasta este Cristo de la caída que es amor y misericordia. ¿Cómo no sentirse atraídos a ese Cristo de amor y de perdón que ha caído bajo el peso de la cruz? ¿Cómo no sentirnos atraídos ante una Virgen de la cual penden en sus mejillas las lágrimas? ¿Cómo no sentirnos atraídos hacia un Jesús que carga la pesada cruz? Solo la fe puede transformar la realidad. Y nosotros, simplemente pecadores, que creemos que ayudamos a Cristo cargando la cruz, que creemos que ayudamos a la Virgen en su dolor, que creemos que vamos acompañando a la Virgen en su soledad. Debemos de tener el alma pura, debemos de purificarnos verdaderamente para poder comprenderlo. Porque si no, diremos como Pedro cuando nos pregunten, ¿y qué tal la procesión? Muy bonita, preciosa, hermosísima, pero no sabemos ni lo que decimos. Debemos verdaderamente acercarnos con mucha devoción y mucha fe, purificados de todo corazón, para poder portear esas imágenes. El amor, la fe, el alma pura solo nos pueden ayudar verdaderamente a transformar la realidad. ¿Cómo puedo transfigurar mi realidad al procesionar? ¿O qué será un momento y después regresaré a lo cotidiano? Regresaré nuevamente a mi vida de pecador en familia, a mis gritos, a mis malos modos, a mi manera de ser muy personal, olvidándome que he porteado a Cristo Redentor. Esa visión debe de ayudarme a transfigurarme. Ya no soy yo, es Él. Ya no soy yo, es ella. Ya no soy yo quien portea a Cristo, es Cristo quien me portea. Ya no soy yo quien portea a la Virgen,
es la Virgen que me lleva en sus brazos. Ese es el cambio de la realidad. Es Cristo y la Virgen que nos llevan en sus manos y en nuestro caminar doloroso. Solamente así podremos ser verdaderos porteadores, pidiéndole a María y pidiéndole a Jesús que sean ellos nuestros brazos, que sean ellos nuestros hombros, para que podamos soportar el duro caminar de la vida. El domingo pasado escuchamos ya no de Marcos, ahora fue Juan, quien nos dice lo siguiente: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas los volcó de las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Este fue el Evangelio del domingo pasado. Recordemos siempre que los evangelios no son hechos históricos o anécdotas de la vida de Jesús. El evangelista, detrás de estas palabras, esconde siempre un pensamiento teológico, esconde siempre algo mucho más profundo. Y para poder entenderlo, vamos a situarlo en su texto, contexto y pretexto. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Bueno, pues para entenderlo, miren, en la época de Jesús, los saduceos, y aquí viene un tema muy importante, eran los administradores del templo. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los saduceos? Era una fracción muy pequeña de judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Pero era un grupo muy poderoso, puesto que tenían la administración del templo y también estaban situados en el Sanedrín. De hecho, más tarde pueden recordar un pasaje en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega al Sanedrín acusado de herejía porque dice que Jesús ha resucitado, y se encuentra con los saduceos que no creen en la resurrección y con los fariseos que sí creen. Y entonces les avienta la pelota y se ponen a discutir entre sí, entre los fariseos y los saduceos. Y Pablo se retira. Bueno, los saduceos eran los administradores del templo. Qué curioso, Jesús les va a dar una respuesta que ellos menos van a entender. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ahí ya entendemos por qué dicen ellos: bueno, pues este templo, están hablando del templo material. Son muy materialistas los saduceos, por eso no entienden. Bueno, ¿cómo estaba construido el templo? Antes de llegar a lo que es el templo verdadero, había una explanada. Y en esa explanada se vendían bueyes, ovejas, palomas,
y estaban los cambistas. ¿Por qué razón? Bueno, porque en la ley mosaica se decía que para expiar los pecados debía ofrecerse al templo en sacrificio un animal sin mancha. Entonces los saduceos tenían el mercado nada menos que de estos animales puros para su sacrificio. Debían de ser los borreguitos blancos completamente y los bueyes de un solo color que no tuvieran mancha alguna para poder ser sacrificados. Los mismos saduceos después del templo los mataban, los sacrificaban y los ofrecían. Y los mismos, la carne que sobraba, la vendían. ¿Se dan cuenta? Negocio redondo completamente. Y por otra parte, los cambistas, ¿por qué estaban ahí? No olvidemos que en la época de Jesús, los romanos habían sojuzgado al pueblo de Israel. ¿Y cuál era la moneda que corría entonces? Pues la del César. Entonces los saduceos dijeron: no, aquí limosnas de los romanos con el César no queremos, queremos moneda judía. Por lo tanto, la cambian y entonces depositan monedas de Israel. Pero claro, en el cambio ya había su ganancia. Negocio. Cambiaban las monedas de los romanos en moneda de Israel, mataban a los animales que ellos mismos vendían y se los regresaban para vendérselos nuevamente. Esta era la explanada. Después venía el famoso patio de los en donde todos, absolutamente todos podían llegar. Y después había la separación, el patio de las mujeres, recuerdan, las mujeres nunca podían entrar al templo, y por fin el templo. Pero en el templo solo podían ir hombres sanos, sin defecto y sin pecados. Entonces, para poder penetrar, o daban la limosna o ofrecían algún animal a cambio. Total, los saduceos ganaban en todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar con Jesús? Jesús, con este signo que nos da, nos está mostrando algo muy importante. Él no quiere ya animales de sacrificio. Él ya no quiere que nosotros ofrendemos bueyes, ovejas o palomas. ¿Por qué razón? Porque Él mismo se ofrece en sacrificio. El único y verdadero sacrificio es su muerte y su muerte en la cruz. Ya no va a haber necesidad de que matemos o que ofrendamos algo de animal, sangre de animal. Su sangre nos va a purificar. Y entonces, después de su muerte, Él resucitará y verdaderamente será la construcción del nuevo pueblo de Dios. Este es el significado real de la palabra que escuchamos el domingo pasado. Ahora bien, este templo, en el cual debemos de buscar la belleza, la limpieza, la pureza, porque es el templo, el cuerpo de Cristo, es también nosotros, somos también templos del Espíritu Santo, somos cuerpo de la Iglesia de Cristo y por lo tanto también debemos despojarla completamente de toda vendimia, de toda falsa purificación. No vayamos. Muchos piensan que porteando alguna imagen venerada del Viernes Santo quedan purificados de sus pecados o de sus faltas. No vayamos muy lejos porque muchos piensan que el sacrificio que hacen ese día los va a liberar de todo pecado. Muchos piensan que haciéndose una limpia delante de alguna imagen ya quedan purificados. Tengamos cuidado, porque esos intercambios son de interés, como la de los saduceos. Esos intercambios económicos, esos intercambios de sacrificios tienen un interés. Son pequeños negocios que tratamos de hacer con Dios y Dios no lo va a permitir, porque el único y verdadero sacrificio es el de su Hijo.
que ya pagó para siempre por nuestros pecados, que ya borró con su sangre completamente todas nuestras iniquidades. El único sacrificio verdadero es el de Jesús. Y la única forma en que nosotros podemos acercarnos a Él es a través de su cuerpo y de su sangre, de una vez y para siempre. Y al final de nuestra vida, por nuestro bautismo, entonces formamos parte de su cuerpo, y al formar parte de su cuerpo, formamos también parte de su resurrección, y entonces seremos reconstruidos como Él en el tercer día. La respuesta nos la da la fe. Apostar por Jesús significa colocarle a Jesús en el centro de nuestra vida y no distorsionar nuestra fidelidad cristiana. No distorsionar para nada con falsas tradiciones, sino verdaderamente limpios, porque Él nos ha purificado, podamos acercarnos a Jesús. Esta es verdaderamente la interpretación a la palabra de Jesús del domingo pasado. Y vayamos al próximo domingo, que es el encuentro de Nicodemo con Jesús. Mañana, precisamente. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Porque vamos continuando nuestra lectura cuaresmal y la misma palabra de Dios nos va esclareciendo las cosas más y más. Nicodemo es este hombre que después de la muerte de Jesucristo se va a acercar y va a pedir su cuerpo. Nicodemo es este hombre que todavía no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús, pero tiene curiosidad. Él forma parte del Sanedrín, es un hombre bueno, tiene buenas intenciones y por eso escucha a Jesús. Y Jesús en él nos da una gran lección. Esta lección en la cual reafirma verdaderamente que es su Padre quien lo envió. Es el Padre Dios que nos da a su Hijo en único sacrificio para el perdón de todos los pecados. Lo que veníamos diciendo. Él explica que es necesario el sacrificio de la cruz para que puedan morir todos nuestros pecados. Es en la cruz en donde el sacrificio máximo se da por el bien de todo el mundo. Cruento sí, cruel sí, pero con amor también. Y entonces viene en el discurso de Juan, el famoso discurso de la luz y las tinieblas. Quienes aceptamos verdaderamente a Cristo muerto en la cruz y quienes vivimos y creemos en Él, estamos en la luz. Quien no vive en las tinieblas, cosas malas de Dios, no permiten que los otros las vean
y obstaculiza completamente a aquellos que quieren ver la luz. Dentro del mismo Evangelio de Juan, recordarán, está el pasaje del ciego de Jericó, del ciego en el camino. Y este ciego en el camino, que quiere ver la luz, que quiere conocer a Cristo, no le impide nadie. Cuando la gente le empieza a decir, cállate, ¿qué no ves que es Jesús Nazareno? Él con mayor fuerza empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo escucha y Jesús le da la luz y hace que vea. Curiosamente, fíjense que esta expresión del ciego de Jericó se convirtió en oración y entre los primeros cristianos, sobre todo los padres del desierto, repetían como jaculatoria, como si fuera un rosario, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque es una mini profesión de fe. Pero en primer lugar, porque estamos confesando que es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, porque también estamos confesando que somos pecadores y que solamente Él puede ayudarnos a vivir. Esta mini expresión de fe de un credo es la expresión de aquel que quiere ver la luz. Bueno, pues en nuestro caminar sobre el Viernes Santo tendremos que decirle verdaderamente a Jesús, y ojalá y que en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestra oración sea siempre, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O podríamos decirle a María también, María, Madre de Jesús, ten compasión de mí. María, Madre de Jesús, ten compasión de mí. Y yo creo que al repetir esta oración en nuestro Viernes Santo, podremos verdaderamente ayudar a María y a Jesús en el caminar. No debemos desfigurar la esencia de la Cuaresma, que no es otra cosa que el reconocimiento de que Dios nos busca, de que Dios nos atrae hacia Él y que Dios quiere nuestra salvación total. Y por fin llegamos al quinto domingo de Cuaresma. Y nos dice el Evangelio de la próxima semana. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando la manera en que habría de morir. Este es el quinto evangelio y ya el domingo de Ramos sabemos que vamos a escuchar la pasión. Tenemos muchísimos elementos de donde poder reflexionar, pero yo quisiera quedarme solamente con los primeros versículos en los cuales
estos hombres griegos, probablemente griego-judeos, llegaron hasta Felipe y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo creo que todos nosotros los que procesionamos, de alguna u otra forma, hemos escuchado que cargas al Señor de las Maravillas. Qué hermoso que vayas procesionando con la Virgen de los Dolores, con la Virgen de la Soledad, con Jesús Nazareno. Todos como que nos envidian, ¿verdad? Como que quisieran estar en nuestra carne para poder estar cerca de Jesús. Pues así estos griegos sintieron envidia de Felipe, de Andrés, que estaban cerca de Jesús, y se acercaron a ellos para poder conocer a Jesús. Ellos, temerosos, se acercaron a Jesús, permiso de presentarlos. Bueno, nosotros somos porteadores, pero no somos porteadores simplemente de unas horas. Algunos tienen la dicha de portear más de una hora, otros un poquito menos, pero lo que no nos puede quitar es que seamos porteadores de toda la vida de Cristo, de la Virgen María, que llevemos siempre en nuestro corazón el amor a Cristo, el amor a María, a nuestros hermanos. Qué bello sería que después de varios meses alguien se acercara a nosotros y nos dijera: tú que estás cerca de Jesús, enséñame el camino. Tú que conoces a María, llévame a ella. Qué hermoso sería que ya sin el uniforme de porteador, alguien reconociera en nosotros que verdaderamente llevamos a Cristo en nuestro corazón, llevamos a María en nuestra alma. Y entonces, como estos griegos judeos nos digan: muéstranos el camino para llegar a Él. Glórica.